En el corazón de Sudamérica se esconde una bomba de tiempo, dos naciones, un recurso que vale más que el petróleo y una deuda histórica que podría incendiar el continente. El litio del desierto de Atacama ha convertido a Chile en la Arabia Saudita del siglo XXI, pero Bolivia no olvida que ese territorio fue suyo. Ahora, con China moviendo sus piezas en el tablero y la sombra de la Guerra del Pacífico aún proyectándose sobre la región, una pregunta resuena en los pasillos del poder. ¿Estamos a un paso de la primera guerra por recursos del siglo XXI? A lo largo de la historia, siempre ha habido recursos que definen eras. La sal, el oro, el petróleo. En 2025, ese lugar lo ocupa el litio. El llamado oro blanco no es solo un metal, es el combustible de la nueva economía mundial. Sin él, no hay autos eléctricos, baterías, ni transición energética. Y en Sudamérica, el epicentro de esta fiebre global es el desierto de Atacama, donde Chile y Bolivia se enfrentan por mucho más que geografía. Se disputan el control del futuro. Más del 50% de las reservas mundiales de litio están en el Triángulo del Litio: Chile, Bolivia y Argentina. Chile lidera la producción, con empresas como SQM y Albemarle dominando el salar de Atacama. Bolivia, en contraste, posee enormes reservas sin explotar en el salar de Uyuni, pero sufre retrasos crónicos, falta de tecnología y una herida histórica: la pérdida de su salida soberana al mar frente a Chile tras la Guerra del Pacífico. Hoy, Bolivia depende de los puertos chilenos para exportar su riqueza. Esa dependencia no solo irrita, hiere, y en ese dolor latente, China ha encontrado una oportunidad. En cifras, el desequilibrio es brutal. Chile produce más de 230.000 toneladas de litio al año, generando ingresos por encima de los 10.000 millones de dólares. Bolivia, pese a su potencial, apenas exporta, atada a acuerdos poco transparentes y a la inversión externa. Pero el litio para Bolivia es más que economía, es soberanía, un símbolo de justicia histórica. Por eso, en 2024, el gobierno boliviano firmó un acuerdo con las empresas chinas CATL y CMOC, garantizando una inversión de 9.000 millones de dólares en plantas de extracción y procesamiento. El mensaje de la paz fue claro: no más dependencia de Chile. China no ha ocultado su interés por romper el dominio chileno. Su estrategia: invertir masivamente en Bolivia a cambio de acceso prioritario al litio y crear un corredor bioceánico alternativo que conecte a Bolivia con puertos peruanos y brasileños. Pero esto no es solo comercio, es geopolítica, es presencia, es presión. Beijing no solo busca minerales, busca influencia, y al empoderar a Bolivia, está desafiando el equilibrio de poder en el cono sur, tradicionalmente respaldado por Estados Unidos. Chile no ha permanecido de brazos cruzados. En 2025 lanzó una ofensiva diplomática y económica para proteger su dominio sobre el litio. Nacionalizó parcialmente las nuevas explotaciones, creó un fondo soberano del litio para impulsar su industria verde. Firmó acuerdos estratégicos con Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, y también fortaleció su músculo militar: ejercicios conjuntos con fuerzas estadounidenses, despliegue en Tarapacá y Antofagasta, y una política de defensa clara. El desierto de Atacama no se negocia. El desierto no es solo sal y roca, es agua subterránea, rutas logísticas, pozos estratégicos. Bolivia acusa a Chile de colonizar recursos que deberían compartirse por cercanía geográfica, pero en Santiago la respuesta es fría y directa: no se discute lo que ya es soberano. Este choque no es solo territorial, es identitario, es histórico. La tensión no es local. Europa necesita litio para desconectarse de Rusia. Estados Unidos acelera su transición energética, y un conflicto en el cono sur podría paralizar las cadenas de suministro globales. Analistas de JP Morgan y el Foro Económico Mundial ya alertan sobre el riesgo Atacama, una crisis que podría inflar precios, frenar la electromovilidad mundial y desestabilizar mercados. ¿Una guerra abierta entre Chile y Bolivia? Improbable, pero la guerra ya empezó. Es una guerra híbrida: ciberataques a plantas mineras, sabotaje de rutas y estaciones logísticas, campañas de desinformación, presión diplomática liderada por China. Para Chile, el enemigo no es solo militar, es mediático, económico y sistémico, y si no actúa con inteligencia, podría
podría perder sin que nadie dispare un solo tiro. El litio es el recurso que podría unir a los pueblos andinos en desarrollo común o enfrentarlos en una nueva guerra fría sudamericana. La pregunta no es si vale la pena el conflicto. La verdadera pregunta es ¿quién está dispuesto a perder poder en una era donde el que domina el litio domina la energía? Porque en el desierto más seco del planeta la batalla ya empezó y cada tonelada extraída es un movimiento en este ajedrez global. En la geopolítica moderna, las guerras no siempre se libran con tanques ni cañones. A veces basta una firma en el tratado correcto y un socio que entienda el poder del silencio. En 2025, Bolivia ha encontrado ese socio, la República Popular China. Mientras el mundo enfoca su atención en los grandes bloques, Bolivia mueve sus piezas en las sombras, y no con fuerza, sino con estrategia. Ha logrado lo impensable, cambiar las reglas del juego sin disparar un solo tiro. Lo que antes era una disputa de recursos, hoy es una guerra de influencia, logística y percepción internacional. El litio y el agua son solo la superficie. Lo que se libra debajo es una batalla por el alma misma del cono sur. China ha perfeccionado una nueva forma de dominación. No necesita ejércitos cuando tiene contratos, infraestructura y tecnología. Y Bolivia, marginada por décadas de promesas rotas de Occidente, ha abierto sus puertas. Pero esta no es una alianza tradicional. Aquí no hay bases militares ni defensa mutua. Lo que hay es algo más peligroso, una interdependencia estratégica cuidadosamente diseñada. Carreteras, ferrocarriles y puertos secos que unen a Bolivia con Perú y Brasil, dejando atrás la dependencia de los puertos chilenos. Transferencia de tecnología minera para explotar el litio boliviano, con preferencia comercial para las empresas chinas. Intercambio militar no convencional, con drones, sistemas anti-UAV y plataformas de ciberseguridad. Bolivia accede a mercados, tecnología y respaldo internacional. China asegura acceso privilegiado a litio y afianza su poder en el corazón de Sudamérica. El corredor ferroviario bioceánico es la joya de esta relación, un megaproyecto que une Santos, Brasil, con Hilo, Perú, pasando por territorio boliviano. Para Bolivia significa soberanía económica. Para Chile es una amenaza frontal, porque cada contenedor que cruza por este corredor sin pisar suelo chileno es una pérdida estratégica. Lo más inquietante, las empresas chinas controlan tramos clave de esta infraestructura. No es solo comercio, es proyección de poder en forma de rieles, puentes y túneles. Mientras no hay tropas movilizadas, la guerra ya se libra en las redes. Agencias chilenas han detectado un aumento de campañas de desinformación en redes sociales, reavivando el revanchismo boliviano y el nacionalismo peruano. Acusaciones como Chile roba agua o controla el litio andino se viralizan con precisión quirúrgica. Simultáneamente se registran ciberataques contra sensores y sistemas industriales en el norte de Chile. Los patrones coinciden con firmas digitales usadas por grupos vinculados al ciberespionaje chino. Chile no enfrenta a un ejército convencional, enfrenta a un enemigo invisible que debilita su imagen, sabotea su economía y la empuja a responder o ceder. Santiago está atrapado. Si responde con fuerza, será visto como opresor. Si no lo hace, perderá liderazgo económico y legitimidad regional. Por eso ha optado por una doble vía: fortalecer alianzas con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, buscando blindaje diplomático y tecnológico. Diversificar su logística para no depender de rutas vulnerables al sabotaje indirecto. Pero el verdadero campo de batalla es simbólico. Y en ese terreno, Bolivia ha ganado terreno con un aliado que conoce bien cómo reescribir narrativas globales. Bolivia juega un ajedrez complejo. Como peón, avanza casillas recuperando poder logístico y recursos, pero como alfil, se desplaza diagonalmente, usando la influencia china para presionar a Chile sin enfrentarla directamente. Es una guerra sin trincheras. Sus frentes son contratos, infraestructuras, redes sociales y algoritmos. La conquista no se mide en kilómetros, sino en percepción y dependencia. El plan de Bolivia y China no es conquistar territorios, sino redefinir las condiciones del juego. Si Bolivia logra independizar su economía del modelo chileno, con la tecnología y rutas chinas, habrá ganado sin combatir. Chile, en ese escenario, será el defensor de un modelo en retroceso,
mientras China y Bolivia escriben las nuevas reglas del comercio regional, y el mundo mirará hacia otro lado hasta que sea demasiado tarde. ¿Puede Bolivia, de la mano de China, torcerle el brazo a Chile sin disparar un solo tiro? ¿Estamos viendo el nacimiento de un nuevo modelo de guerra económica en Sudamérica? Lo que ocurre en el altiplano no es un simple conflicto de vecinos, es un ensayo general de cómo las superpotencias redibujan el mapa mundial con herramientas invisibles. Si quieres descubrir cómo Chile tiene un arma secreta que podría convertir el agua, sí, el agua, en su mayor ventaja estratégica, suscríbete y lo revelaremos a continuación. Nadie está preparado para la guerra del recurso más subestimado del siglo XXI. Mientras el mundo se obsesiona con el litio como el oro blanco del siglo XXI, hay un recurso aún más valioso, más escaso y más silencioso que ya está decidiendo guerras sin que nadie lo note: el agua. En el conflicto geopolítico entre Chile y Bolivia, el agua no es solo un insumo, es un arma, y en 2025 podría ser la carta decisiva que determine quién dominará la nueva economía energética, sin disparar una bala. El desierto de Atacama es el más árido del mundo, pero debajo de su superficie yacen salmueras ricas en litio, cuya extracción demanda millones de litros de agua. Se estima que por cada tonelada de litio se consumen hasta 2 millones de litros de este recurso vital. En esta carrera, Bolivia parte en desventaja. Aunque su salar de Uyuni es una de las mayores reservas del mundo, la explotación técnica es más compleja y exige aún más agua que en Chile. Sin acceso estable a recursos hídricos, su promesa de ser potencia del litio es frágil, y es ahí donde Chile despliega su arma más sutil. La disputa por el río Silala ejemplifica la tensión. Bolivia acusa a Chile de desviar sus aguas. Chile responde: son de curso internacional. Pero mientras se litiga en tribunales, la verdadera lucha está en el subsuelo. Chile ha desarrollado un sofisticado sistema de control de acuíferos con inversiones multimillonarias en plantas desaladoras de última generación. Esto le permite abastecer a sus industrias mineras sin depender de aguas transfronterizas. En cambio, Bolivia no cuenta con infraestructura equivalente. Esta asimetría transforma su posición en una vulnerabilidad estratégica. Mientras Bolivia se alinea con China para disputar el litio, Chile puede aplicar una medida devastadora sin usar ni un soldado: bloqueo ecológico. Con argumentos de protección ambiental podría restringir el uso de acuíferos compartidos, endurecer regulaciones para exportación de recursos hídricos, reforzar el control sobre zonas limítrofes con potencial hídrico. El resultado sería brutal para Bolivia. Sin agua, su litio no puede extraerse, y todo esto bajo el disfraz de políticas verdes y sostenibles. Chile no solo defiende su posición, la ha tecnologizado. En 2025 se inaugura la planta desaladora Norte Grande, con capacidad de 3.500 litros por segundo, una obra diseñada no solo para proveer agua, sino para blindar el litio chileno contra crisis climáticas y políticas. Empresas como Aguas Antofagasta y Almar Water lideran este cambio. Chile se autoabastece, se adapta y convierte una debilidad, su extrema aridez, en un bastión de poder. En un mundo donde el agua dulce es cada vez más escasa, quien produce agua produce influencia. Pero no todo es tuberías y bombas de agua. La batalla también se libra en el campo del soft power. Europa y Norteamérica ahora exigen litio verde, sostenible, responsable, trazable. Chile, gracias a su inversión en desalación y eficiencia hídrica, se posiciona como el proveedor ético del nuevo orden energético. Bolivia, con su dependencia de métodos tradicionales, falta de transparencia y presencia de capital chino, empieza a cargar con la imagen de proveedor ambientalmente riesgoso. Y en un mercado global dominado por percepción, esta narrativa vale más que toneladas. Pero todo poder conlleva un riesgo. Bolivia ha dejado claro que el agua es un derecho soberano, y en un escenario de máxima tensión no se descarta que recurra a presión política o incluso a acciones de fuerza para recuperar acceso hídrico. Perú, que comparte acuíferos y zonas estratégicas con ambos países, podría verse involucrado, reactivando viejas heridas de la Guerra del Pacífico. Los analistas ya advierten: el agua será causa de conflicto en el siglo XXI, y la región andina no será la excepción. En 2025, la seguridad hídrica ya forma parte de la doctrina militar de países como Chile y Perú. Las fronteras del agua existen y se defienden. Mientras los titulares gritan sobre el litio, la batalla más silenciosa y más crucial
actual se libra por el agua. Chile ha entendido que el poder ya no está solo en la extracción, sino en el control de los recursos que hacen posible esa extracción, y en ese tablero el agua es la reina. Bolivia podrá tener litio, China podrá tener capital, pero Chile tiene el control del recurso que hace funcionar toda la maquinaria. En esta guerra los cañones son invisibles, pero el impacto puede ser igual de devastador. Las guerras no desaparecen, solo cambian de forma. Entre 1879 y 1884, la Guerra del Pacífico reconfiguró Sudamérica. Chile emergió fortalecido. Bolivia quedó sin salida al mar, condenada a una dependencia que aún duele. Más de un siglo después, ese conflicto no ha muerto, solo ha mutado. Hoy, en 2025, los nuevos campos de batalla no están en trincheras, están en redes digitales, satélites en órbita, acuerdos comerciales y bajo el agua, en forma de submarinos nucleares. Imagina el tablero actual. Bolivia profundiza su alianza con China. Lo que empezó como cooperación económica por el litio evoluciona en presencia logística, asesoría de seguridad y despliegue tecnológico. Drones de reconocimiento, sistemas antiaéreos, equipos de guerra electrónica. Todo en nombre de proteger inversiones estratégicas. Para Chile, esto es una amenaza directa. Su soberanía sobre el desierto de Atacama y sus recursos se ve presionada. Y mientras tanto, Perú entra en escena con una modernización militar acelerada, respaldada por Estados Unidos y con coqueteos tecnológicos con Rusia. Sudamérica silenciosamente empieza a parecerse a un polvorín geopolítico. Ni Chile ni Bolivia poseen armas nucleares, pero sus aliados sí. En el Pacífico Sur, la presencia de submarinos nucleares chinos ya no es especulación. Patrullan discretamente las rutas estratégicas protegiendo intereses de Beijing. Al mismo tiempo, Estados Unidos refuerza su base en Isla de Pascua, revitalizando la doctrina Monroe en su versión siglo XXI. El riesgo: que un error de cálculo, una provocación o un acto de sabotaje provoque una reacción desproporcionada. Porque cuando las superpotencias están en el tablero, el margen de error desaparece. El conflicto ya no se libra con tanques. Sus armas son invisibles. Ciberataques a plantas de litio, sistemas eléctricos y redes de comunicación. Guerra electrónica que inutiliza satélites y distorsiona señales. Drones autónomos capaces de ejecutar ataques quirúrgicos sobre convoyes o instalaciones clave. Chile ya ha enfrentado intentos de sabotaje cibernético atribuidos informalmente a intereses alineados con China. Bolivia lo niega, pero la narrativa se activa. Chile responde. Bolivia acusa. Las potencias intervienen y en ese juego de sombras los nervios están al límite. No olvidemos a Perú. En 2025 sus fuerzas armadas están en plena renovación. Estados Unidos le entrega asesoría en interoperabilidad y ciberdefensa. Rusia ofrece sistemas antiaéreos S-400 y Lima se encuentra justo en medio de dos vecinos tensos con intereses superpuestos en el litio y el agua. Un incidente mal gestionado podría arrastrar a Perú al conflicto y con ello revivir heridas históricas de la Guerra del Pacífico que aún duelen en la región. Chile tiene poder militar, aliados y legitimidad internacional, pero su desafío es evitar la provocación. Fortalece su alianza con Estados Unidos. Despliega sistemas de defensa cibernética y aérea. Usa su litio verde y su tecnología de desalación como armas diplomáticas. Su objetivo es disuadir sin escalar, proyectar firmeza sin ofrecer pretextos. Pero este equilibrio es precario, porque basta una percepción de debilidad para que Bolivia, o peor, China, avance una pieza más. El verdadero peligro no es el conflicto armado en sí, sino el momento en que se vuelve inevitable. Una crisis hídrica, un sabotaje industrial, un bloqueo logístico. Cualquiera de estos elementos podría activar una cadena de reacciones con consecuencias globales. Y aunque las armas nucleares no se disparen, su sola presencia ya condiciona cada decisión, cada negociación, cada movimiento. La sombra del poder atómico patrulla el Pacífico, silenciosa pero omnipresente. La Guerra del Pacífico no es historia, es advertencia. Bolivia no ha olvidado lo que perdió. Chile no cederá lo que considera ganado. Y las potencias globales aprovechan la fractura para insertar sus fichas. Hoy la guerra no se libra con
ejércitos marchando por el desierto. Se libra con códigos, datos, satélites y submarinos, con narrativas, con presiones, y si nadie detiene esta escalada silenciosa, la historia no solo se repetirá, se amplificará. ¿Estamos realmente lejos de un conflicto armado en Sudamérica? ¿O simplemente hemos cambiado las balas por datos y las bombas por algoritmos? Lo que hoy parece una guerra económica podría mutar en una crisis regional con consecuencias globales. Suscríbete y activa la campana, porque en la siguiente sección te revelaremos los 3 escenarios finales de este conflicto, desde sanciones devastadoras hasta una guerra total. ¿Estamos realmente lejos de un conflicto armado en Sudamérica? ¿O simplemente hemos cambiado las balas por datos y las bombas por algoritmos? Lo que hoy parece una guerra económica podría mutar en una crisis regional con consecuencias globales. Suscríbete y activa la campana, porque desvelaremos los 3 escenarios finales de este conflicto. La tensión entre Chile y Bolivia no es una simple disputa territorial, es una bomba de tiempo que podría explotar de 3 formas diferentes, y en cada una no solo está en juego el litio o el agua, sino el equilibrio de poder en Sudamérica. Hoy te vamos a revelar los 3 finales posibles de este conflicto. Ninguno es pacífico, pero uno podría ser catastrófico. En el primer escenario no hay disparos, pero sí asfixia. Chile endurece sus regulaciones ambientales y limita el acceso al agua, bloqueando de facto la industrialización boliviana del litio, todo bajo el paraguas de la sostenibilidad. Bolivia responde con alianzas comerciales con China, buscando rutas alternativas, pero sin la infraestructura ni la legitimidad de Chile, sus avances son lentos. El pulso se libra en el mercado global, Chile como proveedor verde, Bolivia como socio de intereses opacos. El conflicto se congela en sanciones, presiones diplomáticas y guerra de narrativas. En el segundo escenario, un sabotaje, un ciberataque o un incidente en la frontera enciende la chispa. Chile responde con movilización militar en el norte y bloqueos logísticos. Bolivia, respaldada por China, intensifica las operaciones encubiertas. Perú, incómodo, se ve arrastrado a reforzar su posición. No hay invasión abierta, pero sí enfrentamientos localizados, ataques cibernéticos y presión internacional. El resultado, encarecimiento del litio, tensiones en las cadenas de suministro globales y una Sudamérica militarizada en estado de alta tensión. Por último, el peor de los escenarios, una escalada fuera de control, arrastra a potencias externas, submarinos chinos en el Pacífico Sur, aviones de vigilancia estadounidenses sobre el desierto de Atacama, Rusia asesorando en ciberseguridad. El conflicto se transforma en una guerra regional de baja intensidad, pero con impacto global. El estrecho de Magallanes se militariza, el precio del litio y el agua se dispara, las economías locales colapsan bajo la presión de un conflicto que ya no pueden controlar. Sudamérica se convierte en el nuevo campo de batalla indirecto entre China y Estados Unidos. No es cuestión de si habrá un conflicto armado, es cuestión de cómo, porque hoy las guerras no empiezan con declaraciones, empiezan con recursos estratégicos, rutas bloqueadas y alianzas ocultas. Y cuando las potencias juegan en tu patio trasero, tú eres el que paga el precio. Esta no es solo una disputa entre 2 naciones, es el síntoma de un mundo hambriento de recursos. Mientras veías este video, 17 toneladas de litio salieron de Atacama rumbo a Shanghái, y un soldado boliviano hizo guardia frente a un letrero que dice: "El mar nos pertenece". Si crees que los recursos definirán las guerras del futuro, no te pierdas los contenidos ofrecidos a continuación. Suscríbete y activa las notificaciones, porque los misiles no avisan antes de llegar.